La ataron frente a todo el pueblo por un robo que no cometió, mientras el verdadero culpable observaba desde las sombras con la protección de su padre, el alcalde. Cuando todo parecía perdido, Lucas dio un paso inesperado y cambió el destino con una decisión. Una verdad silenciada salió a la luz y el pueblo se vio obligado a mirar su propia conciencia. Pero solo escuchen cómo se dio este giro increíble y por qué, al final, la justicia sí tuvo la última palabra. Era el primer sábado de octubre en Willow Creek, Texas, y la plaza principal, ese rectángulo de adoquines frente al antiguo juzgado, había sido decorada como cada año para el Festival de la Cosecha. Banderines de colores, puestos de tarta de manzana, estudiantes vendiendo café y hasta una pequeña tarima de madera con listones recién barnizados. Todo parecía formar parte de una celebración tradicional, hasta que, a las 10 en punto de la mañana, la música se detuvo y una figura fue llevada al centro del escenario. Grace Miller, 28 años, mesera del Maples Diner, rostro conocido por casi todo el pueblo. Siempre apurada, siempre con ojeras, pero con una sonrisa honesta que muchos recordaban haber visto junto a una jarra de café caliente. Ese día, sin embargo, no llevaba bandeja ni delantal. Llevaba los brazos atados por delante con una soga áspera y un cartel colgado del cuello con una sola palabra escrita a mano en pintura negra: Teeth. El murmullo fue inmediato. Unos cuantos espectadores, los que llegaron temprano y ocuparon sillas bajo los toldos, se acomodaron como si se tratara de una obra de teatro. Otros se quedaron de pie, móviles en mano, grabando o tomando fotos. Algunos susurraban nombres, teorías. Nadie parecía tener una versión clara, solo titulares deformados por el boca a boca. Que Grace había robado $3,000 de la colecta municipal para la clínica rural, que lo había hecho por ambición, que la habían pillado con las manos en la caja fuerte del centro comunitario. La realidad, sin embargo, era que no había pruebas públicas. Solo la palabra del alcalde Charles Whitmore, que hablaba en ese momento desde un atril decorado con espigas de trigo y banderas tejanas. No toleraremos más abusos ni deslealtades en nuestra comunidad, dijo con tono solemne. Esta medida puede parecer dura, pero refleja el hartazgo de la gente decente. Necesitamos limpiar la casa antes de que lleguen las elecciones. Y la limpieza empieza hoy. A su lado, el sheriff Dale O'Connor, un hombre de rostro cuadrado y voz casi nunca usada, permanecía inmóvil, mirando a la multitud sin expresión. Asintió levemente, sin añadir palabra. Ese gesto fue suficiente para muchos. Las primeras risas vinieron del grupo de adolescentes sentados en la fuente. Luego, un par de adultos se unieron con comentarios irónicos. Por fin alguien paga por algo. $3,000 no desaparecen solos. Claro que no. Y su hermano con esos tratamientos, blanco fácil. Grace no hablaba. El pelo se le pegaba a la frente por el sudor y tenía la respiración entrecortada. A pesar de todo, mantuvo la cabeza en alto, los ojos abiertos, y cuando uno de los reporteros locales le apuntó con el micrófono, dijo sin tartamudear: «No lo hice, no robé nada, no me escondí». La voz no era fuerte, pero bastó para romper el silencio denso que había cubierto la plaza. Alguien chasqueó la lengua. Otros bajaron los ojos, incómodos, pero la mayoría siguió grabando. Nadie intervino. Desde el borde del gentío, bajo la sombra que proyectaba el toldo del puesto de neumáticos, Lucas Reed observaba en silencio. Era mecánico, veterano del ejército, y en días libres colaboraba como voluntario de emergencias. De complexión fuerte, siempre parecía estar evaluando la situación, incluso en las cenas comunitarias. Al ver a Grace, un recuerdo se le clavó como un vidrio en la memoria. Aquella tarde en agosto, cuando el calor lo hizo colapsar frente al diner, fue ella quien salió con agua, le sostuvo la cabeza y gritó por ayuda hasta que llegó la ambulancia. Nadie más se había acercado, nadie más había reaccionado. Ella lo miró entonces con más humanidad que todo el pueblo junto. Y ahora, ella estaba allí, convertida en escarnibio público. Lucas apretó los puños. En su taller, justo frente al diner, tenía una cámara de seguridad que captaba parte del callejón. La revisó días atrás cuando escuchó los rumores. En ella se veía claramente al hijo del alcalde, Dylan Whitmer, entrando al local de Grace por la puerta de servicio, fuera de horario.
Una figura borrosa, pero reconocible por su andar, por la chaqueta universitaria, por la fecha que coincidía con la supuesta desaparición del dinero. Lucas había llevado el video al despacho del sheriff 2 días antes. No obtuvo respuesta. Esa omisión pesaba ahora como plomo en el estómago. Avanzó 2 pasos entre la gente. Su voz no era agresiva, pero cargaba la fuerza de alguien que ha visto cosas peores y, sin embargo, no está dispuesto a callar ante la cobardía. «Esto está mal», dijo. Solo eso. El sheriff lo vio acercarse y, sin levantar la voz, lo interceptó con el antebrazo. No hubo violencia, solo una barrera invisible y firme. Un segundo de silencio, y luego el aplauso. Un aplauso frío, breve, seco. No celebraba justicia ni verdad, celebraba la fuerza del poder, celebraba la obediencia. Y ese aplauso dolió más que cualquier cuerda, porque validaba la humillación como forma de orden. Lucas dio un paso atrás, no por miedo, sino por cálculo. Todavía no era el momento, pero pronto lo sería. Grace bajó la cabeza, no por vergüenza, sino para contener las lágrimas que ardían sin permiso. No lloraba por ella, lloraba por Eli, su hermano menor, con parálisis parcial en una pierna y una montaña de gastos médicos que ellos trataban de escalar a pulso. Sabía que él estaba allí, en algún rincón, presenciando la escena. Sabía que lo recordarían en la escuela. Sabía que ese día marcaría su nombre en el pueblo como algo que cargar. Y aún así, no gritó, no suplicó, no se quebró. La plaza, en su decorado festivo, parecía haber olvidado lo que significa la dignidad. Pero algunos, muy pocos, comenzaban a recordar. Pasó una hora, pero no fue una hora común. Fue una de esas horas que no se miden en minutos, sino en miradas. Una hora que se arrastra como un invierno sin fin, donde cada segundo hiela la piel más que el anterior. Grace Miller seguía en pie sobre la tarima. El cartel de Thief colgaba de su cuello como si fuera una sentencia grabada a fuego. El viento de otoño no soplaba ese día. La plaza estaba quieta, el aire espeso. A ratos, una brisa leve movía su cabello pegado por el sudor, y ese movimiento leve bastaba para que decenas de teléfonos se alzaran a capturar la imagen, como si ella fuera parte de un espectáculo, no una persona. Su cuerpo, que desde siempre había trabajado sin pausa, ahora estaba inmóvil. Pero no era el dolor físico lo que más pesaba, sino la certeza de que todo por lo que había luchado, cada hora extra en el diner, cada madrugada cuidando a Eli, cada dólar guardado para las terapias, se deshacía en tiempo real ante una multitud que ya la había condenado sin juicio. Ella no entendía aún cómo había llegado tan lejos la acusación. Sabía que el dinero desapareció de una colecta para la clínica local. Sabía que era ella quien cerraba el local esa noche. Pero también sabía lo que había visto en los ojos de Dylan Whitmore cuando él la saludó unos días después con una sonrisa nerviosa, como si supiera algo, como si no temiera nada. Y entonces todo empezó a encajar. Charles Whitmore, el alcalde, era un hombre que no dejaba cabos sueltos. Años atrás había perdido a su hermano menor en una situación confusa que terminó salpicando su imagen. Desde entonces, construyó una carrera política sobre la base del control, de la previsibilidad. Su obsesión no era el poder en sí, sino evitar el caos. Y si había que sacrificar una vida para proteger la idea de que todo estaba bajo control, lo hacía sin pestañear. Incluso si esa vida era la de una joven sin recursos, sin respaldo político, sin apellido de peso. Proteger a Dylan, su hijo único, significaba, en su visión distorsionada, proteger al pueblo entero. Grace, sin saberlo, había sido elegida como chivo expiatorio, un blanco fácil, una figura visible pero débil. Y ahora, atada frente a todos, se convertía en símbolo, no de justicia, sino de advertencia. Mientras tanto, al otro lado de la plaza, Lucas Reed masticaba el mismo pensamiento una y otra vez. Había intentado hacer lo correcto. Había llevado el video al sheriff, mostrando claramente a Dylan saliendo del diner después de hora. Había ofrecido testimonio, había insistido. Y en respuesta, había recibido 2 visitas sorpresa de inspección de sanidad en su taller,
Nunca antes había tenido problemas, y una conversación casual con un asesor de campaña del alcalde, que lo saludó con una sonrisa de hielo y le dijo, con voz de quien no amenaza pero deja claro el mensaje: la lealtad es importante en un pueblo como este, Reed. No la confundas con terquedad o con estupidez. Lucas entendió. Hablar era peligroso. Pero ahora, mirando a Grace en esa tarima, jadeando por la ansiedad, tragando saliva con esfuerzo, empezó a sentir algo diferente al miedo. Sentía rabia y culpa. La culpa de haber callado demasiado. La rabia de ver cómo la dignidad se convertía en escenografía política. La vergüenza de formar parte de una comunidad que aplaudía la humillación si venía envuelta en discurso bonito. La plaza era un campo dividido. Algunos comenzaban a inquietarse, otros se mantenían firmes en su juicio. Desde el banco frente al ayuntamiento, la pastora Ruth Jensen, figura querida y moderada, se levantó en un momento y alzó la voz con firmeza. «Esto no es justicia, es teatro, ya basta». Pero su voz se perdió entre los murmullos y las miradas esquivas. La mayoría no quería intervenir. Era más fácil mirar, grabar, comentar. Lo difícil era decir, esto no está bien. De pronto, entre la gente, apareció Ellie. Iba cojeando como siempre, pero ahora sus pasos eran más lentos, más pesados. Apenas levantaba la cabeza. Tenía los labios apretados y las manos dentro de su chaqueta. Se colocó en un rincón, detrás de un puesto de algodón de azúcar, como si su cuerpo quisiera estar presente, pero su alma no pudiera soportar la escena. Grace no lo vio, pero lo sintió. Como hermana, sabía que él estaba cerca. Y eso fue lo que más dolió. Lucas también lo vio. El chico de 13 años, con su andar forzado y su rostro más pálido que nunca. Y en ese instante, todo cambió. Ya no era cuestión de proteger un negocio. Ya no importaban las amenazas, las inspecciones, ni la posible ruina de su taller. En su interior, algo hizo clic. Comprendió que hay momentos en que el precio de callar es más alto que cualquier castigo por hablar, que la lealtad verdadera no es al poder, sino a la conciencia, y que si nadie iba a romper las cuerdas que ataban a Grace, alguien tenía que empezar, aunque fuera solo, aunque temblaran las piernas. Fue ahí, entre la tensión de una mañana que parecía no tener fin, cuando el dolor de Lucas se convirtió por fin en decisión. Una decisión silenciosa aún, sí, pero firme, y que pronto haría crujir la tarima bajo nuevos pasos. El sol se alzaba lento sobre la plaza de Willow Creek, lanzando sombras largas que se arrastraban por el empedrado como si quisieran tapar la vergüenza que allí se respiraba. Pero el día seguía su curso y la escena en la tarima continuaba inalterable. Grace, inmóvil, encadenada por sogas y juicio social, apenas mantenía la mirada al frente. Las manos ya no le dolían porque el dolor más profundo no nace de la piel, sino de la forma en que te mira la gente que un día te saludaba con afecto y hoy te observa en silencio. El alcalde Charles Whitmore, flanqueado por el sheriff y un asistente del festival, revisaba papeles y hablaba de pie sobre el micrófono. Su voz, cuidadosamente modulada, era más fría que firme. De acuerdo al reglamento del Festival de la Cosecha, la exhibición se mantendrá hasta las 6 de la tarde, hora local. Es parte de nuestras tradiciones. No es una condena judicial, es un acto simbólico. Un mensaje a quienes cruzan líneas morales. Esa última frase fue pronunciada con una pausa medida, mirando directamente a Grace. Nadie lo aplaudió esta vez, pero tampoco hubo protestas. La mayoría simplemente no sabía qué hacer. Y entonces, desde el borde de la tarima, una voz rasgó el silencio. No era grito de rabia ni de espectáculo. Era una voz seca, grave, y contenía más determinación que cualquier discurso. «Yo me hago responsable por ella». La frase cortó el aire como una campana mal golpeada. Hubo un murmullo y luego una especie de vacío, como si el tiempo se suspendiera. El alcalde alzó la vista sorprendido, frunció el ceño, pero sonrió al reconocer al autor de la interrupción.
No estamos en una corte, hijo, dijo con cierto cono de burla, buscando con la mirada el respaldo de la gente. Pero Lucas no bajó la cabeza. Subió un peldaño de la tarima, los nudillos tensos, las botas llenas de polvo, y respondió, «No, estamos en Willow Creek, y según el reglamento del festival, sección de patrocinio comunitario, inciso B, la exhibición puede cesar si un ciudadano asume públicamente la fianza y se compromete legalmente a cubrir daños potenciales. Si ese ciudadano es cónyuge del acusado, la liberación es inmediata». Silencio, puro y total, un silencio denso como el aire antes de una tormenta. El público se miró con desconcierto, algunos no entendieron del todo, otros simplemente no creían lo que escuchaban. La pastora Ruth Jensen, sentada en primera fila, entrecerró los ojos. Recordaba bien ese inciso. Había luchado para conservarlo cuando reescribieron el reglamento una década atrás. Asintió lentamente. Su gesto no fue dramático, pero bastó para darle peso legal a las palabras de Lucas. Él entonces subió el resto de los peldaños. No rápido, no desafiante. Subió como se sube a algo más grande que uno, con el corazón latiendo demasiado fuerte, pero sin dar un paso atrás. Frente a Grace, que no terminaba de entender si estaba soñando o si simplemente el mundo acababa de inclinarse de forma inexplicable, Lucas tomó aire. «Grace Miller», dijo, «sé que esto es repentino y no tienes ninguna obligación. Pero si dices que sí, si aceptas este matrimonio simbólico, podría ponerte en libertad. No lo hago por fama ni por capricho, lo hago porque creo en ti y porque ya basta». Ella lo miró, y en esos segundos que parecieron una eternidad, miles de pensamientos cruzaron por su mente. ¿Por qué alguien arriesgaría tanto por ella? ¿Por qué Lucas, un hombre que apenas conocía más allá de saludos cordiales y un par de cafés compartidos en silencio, pondría su nombre, su reputación, su futuro, en juego por una acusada pública? Pensó en decir que no, porque el matrimonio no debía usarse como un escudo, porque ese sí no era justo, porque no quería ser carga para nadie. Pero entonces vio a Eli, el niño de 13 años, su hermano, su única familia, de pie al fondo, con la espalda encorvada y los labios heridos de tanto morderse. Vio al sheriff sosteniendo su teléfono con la cámara activa. Vio la sonrisa satisfecha del alcalde, como si ya supiera que nadie se atrevería a romper el teatro. Y luego vio a Lucas. Sus ojos no exigían, ofrecían. No la miraban con lástima, sino con una determinación limpia, con la misma firmeza con la que uno extiende la mano a alguien que está a punto de caer. Grace tragó saliva, y en voz casi inaudible, pero firme, susurró. «Sí». Lucas no sonrió, solo bajó la mirada con respeto. Sacó un anillo sencillo del bolsillo de su chaqueta, el anillo de su madre, que siempre había guardado como recuerdo, y lo sostuvo unos segundos antes de colocarlo en su dedo. La pastora Ruth subió entonces, Biblia en mano. El público no se movía, nadie hablaba, nadie grababa. Era como si algo antiguo y solemne se apoderara de todos. La pastora pidió silencio con un gesto, y en voz serena, cálida pero firme, comenzó una ceremonia que no figuraba en ningún programa oficial. «Por el poder que me otorga el Estado de Texas», dijo, «y por la voluntad expresa de estos dos ciudadanos, declaro válido este enlace. Lucas, ¿aceptas a Grace como tu esposa en este acto que busca restaurar su libertad y su dignidad?» «Sí, lo acepto». «Grace, ¿aceptas a Lucas?» «Sí, lo acepto», repitió, ahora con la voz más clara. No hubo beso, no hubo música, solo un suspiro colectivo como si todo el pueblo acabara de recordar que estaba respirando. Lucas sacó un sobre con el cheque bancario exacto por la cantidad desaparecida de la colecta. Lo entregó al asistente del festival. Legalmente ya no había deuda, ya no había razón para la exhibición. La pastora se acercó y con gesto firme soltó la cuerda que sujetaba las muñecas de Grace.
El lazo cayó al suelo como una serpiente derrotada, y ella, libre por fin, inhaló el primer aire sin sogas. Le supo extraño, no dulce ni glorioso, le supo a algo nuevo, posibilidad. La tarima, que minutos antes había sido una jaula, se convirtió en una sala de resistencia, de decisión, de cambio. Entre la gente, alguien empezó a llorar. Otros bajaron la cabeza. El alcalde apretó la mandíbula. El sheriff, sin saber cómo reaccionar, se llevó lentamente la mano a la radio como buscando instrucciones. Pero el momento ya no les pertenecía. La esperanza, aunque frágil, aunque imperfecta, había nacido. Y con ella, la historia de ese pueblo comenzaba a cambiar. La cuerda había caído. El aplauso no llegó. Solo el murmullo del viento entre los puestos vacíos y las gargantas cerradas. Grace, por primera vez en horas, tenía los brazos libres. A su lado, Lucas no bajaba la guardia. Sabía que liberar a alguien públicamente no era lo mismo que limpiar su nombre. La soga podía haber caído, pero las miradas aún pesaban, aún preguntaban. Fue entonces cuando el sheriff Dale O'Connor, con sus botas de suela ancha y su andar medido, avanzó 2 pasos hacia la tarima. Su voz, baja y tensa, resonó en el micro. El show terminó. Bajen de la tarima. Había cansancio en su tono y una incomodidad que apenas lograba disimular. Pero Lucas no se movió. Todavía no. No alzó la voz, no desafió con violencia, pero esas 2 palabras tenían el peso de alguien que no hablaba por impulso, sino por convicción. Un segundo de pausa. Luego, un tercer personaje entró en escena. Desde el costado del escenario, Tracy Nolan, técnica de sonido y encargada del sistema de pantallas del festival, se acercó con decisión. Sostenía en la mano un pequeño pendrive negro. No trabajaba para Lucas, ni tenía razones personales para implicarse. Pero en algún momento, la pastora Ruth Jensen le había entregado ese pequeño objeto con un gesto firme, casi maternal. Dentro había algo más que datos. Había verdad comprimida esperando ver la luz. Tracy conectó un cable HDMI al proyector oficial del ayuntamiento, sin pedir permiso, sin dar explicaciones. La pantalla inflable del festival, una enorme lona blanca frente al edificio del correo, cobró vida con un zumbido eléctrico. Algunos niños dejaron de jugar. Varias cabezas se giraron. La atención cambió de lugar, del cuerpo de Grace al brillo de una imagen. Primero, una visión en blanco y negro, granulada, con la fecha estampada en la esquina inferior derecha. Era la cámara exterior del taller de Lucas. Se veía el diner de enfrente, con las luces apagadas y la calle desierta. Y entonces apareció una figura. Dylan Whitmore. Entrando por la puerta de servicio del diner. Con una chaqueta clara, una gorra mal colocada. Miraba alrededor, se aseguraba de que no lo observaran. Entra. Segundos después, sale apresurado. En su mano derecha, un sobre abultado que guarda dentro de la chaqueta. El video se detuvo ahí. Un murmullo recorrió la plaza como un trueno contenido. Las primeras risas nerviosas desaparecieron. La incomodidad se volvió palpable. El alcalde, Charles Whitmore, levantó las manos, las palmas hacia afuera, como quien intenta detener una ola invisible. «Montaje, esto es un montaje, no prueban nada, manipularon el video». La voz, que solía sonar controlada, sonó ahora agitada, demasiado, como si el peso del momento se le deslizara de entre los dedos. Pero el video no terminó ahí. Tracy, sin decir palabra, pasó al segundo archivo. Ahora, una fotografía de un mensaje de texto en una pantalla de móvil. El texto era breve, brutal por su descuido. «Viejo me cubrió, mañana lo devuelven como donación anónima. Relax». A la derecha, la interfaz de WhatsApp, enviado por error al número del taller de Lucas. Dylan creyó que lo mandaba a un amigo, no revisó bien. Ese pequeño descuido cambió el guión de todo el pueblo. El archivo siguiente era una captura del banco local,
Una transferencia reciente, donación en efectivo a la campaña del alcalde. Mismo monto que el de la colecta desaparecida. Demasiadas coincidencias, demasiado claras. La plaza enmudeció por completo. El ruido habitual del festival, los vendedores, los altavoces, los pasos, se esfumó. Era como si cada asistente estuviera asimilando, en cámara lenta, que lo que habían presenciado durante horas no era justicia, sino encubrimiento. Lucas rompió el silencio. Llamé al sheriff con esto hace 3 días, no pasó nada. También lo envié esta mañana al periódico del condado. Y otra copia está camino a la policía estatal. Llegarán. Se acercó un poco al micrófono, con voz más baja pero más intensa. Mientras tanto, si va a haber vergüenza aquí, que se ponga donde corresponda. La frase no fue una amenaza, fue una sentencia. La pastora Ruth, con la serenidad de quien ha visto demasiadas ferias y pocos actos verdaderos, caminó despacio hacia el poste donde colgaba el cartel de Thief. Lo descolgó sin prisa. Lo sostuvo unos segundos en la mano como midiendo su peso. Luego, caminó hacia el alcalde y lo dejó caer a sus pies. No dijo nada, no hacía falta. El alcalde no se agachó, no se movió. Dylan, sin embargo, sí lo hizo. Dio un paso atrás, luego otro. Miró a la multitud, buscó una salida. Estaba por correr, pero no lo logró. Coach Mark Evans, el entrenador de fútbol de la secundaria, lo interceptó con un movimiento firme, sin violencia. Solo lo tomó del brazo con esa fuerza adulta que no necesita gritar. Dylan bajó la mirada, no opuso resistencia. Ya no había cómo. La multitud comenzó a moverse, pero no con violencia, no con furia ciega, con algo más difícil de enfrentar, con ojos que ya no querían fingir. Lucas, consciente del riesgo, alzó la voz una vez más. No linchen a nadie, no somos eso. Llamen a quien deben llamar, dejen que la verdad haga su trabajo. Grace, con los hombros aún temblando pero la frente en alto, tomó la mano de Lucas con una de sus manos, y con la otra buscó la de Ellie, que se acercó sin miedo, como si por fin pudiera mirar a su hermana sin dolor. El sheriff no dijo nada de inmediato. Su mano estaba en la radio de su cinturón, pero no parecía saber cómo usarla, como si fuera un objeto de otro tiempo. Finalmente, tragó saliva y habló. Se suspende el festival. Dylan Whitmore bajo custodia. Señor alcalde, usted también viene. Tendrá que explicar esto, aquí y donde corresponda. No hubo gritos, no hubo aplausos, no hubo triunfo. Solo un nuevo tipo de silencio. Un silencio que no nace del miedo, sino de la vergüenza colectiva. Un silencio en el que cada uno por dentro empezaba a recordar que todavía tenía conciencia, y que tal vez, después de todo, todavía estaban a tiempo de usarla. El domingo llegó sin anunciarse, como llegan las cosas que no saben si serán nuevas o solo diferentes. Ya no olía a feria, ni a algodón dulce, ni a fritura de fiesta patronal. Olía a papel sellado, a trámite, a resaca moral. El pueblo se despertó más callado, como si intentara entender en qué momento había cruzado una línea invisible. Grace y Lucas caminaron juntos hasta el juzgado local, ese edificio de ladrillo beige que rara vez veía acción más allá de licencias de pesca o certificados de nacimiento. Nadie los seguía, ningún periodista, ningún celular alzado. Solo ellos dos, con la ropa del día anterior y la sensación de haber dormido apenas lo suficiente para no desmayarse. No había romanticismo en sus gestos, no había música de fondo ni discursos épicos. Solo el sonido de sus pasos, la madera crujiente del suelo del juzgado y la pluma que Grace sostuvo con los dedos aún marcados por la soga. Firmaron. Legalizaron lo que la plaza había improvisado. Un matrimonio real sin velo ni flores, pero con la misma validez que cualquier otro. Y luego, en ese salón casi vacío, mientras esperaban que el funcionario les entregara la copia oficial, Grace lo miró a los ojos por primera vez sin necesidad de defenderse. ¿Por qué hiciste algo tan grande por alguien como yo? Lucas bajó la vista, no por vergüenza, sino porque buscaba las palabras correctas. Tardó en responder. Porque
Mi hermana Amber no tuvo a nadie cuando lo necesitó. Respiró hondo, como quien aún carga el eco de una vieja culpa. Cuando la grabaron, cuando la dejaron sola, yo no supe qué hacer. Y juré que si alguna vez volvía a ver algo parecido, no miraría hacia otro lado. Te creo, Grace. Y además, contigo, el pueblo se mostró tal como es, y yo tuve que decidir qué tipo de persona quería ser dentro de ese pueblo. Grace no respondió de inmediato, se quedó en silencio. Pensó en lo que había perdido en 24 horas, el último pedazo de orgullo que la mantenía invisible, la falsa idea de que podía pasar desapercibida si se esforzaba lo suficiente. Pensó en lo que había ganado, un espacio que ya no era celda, una voz que ya no temblaba, y una mirada, la de Lucas, que no esperaba perfección sino verdad. Pensó en Ellie, que esa mañana había desayunado panqueques por primera vez en semanas y se había reído viendo caricaturas sin bajar el volumen. Pensó en las sesiones de fisioterapia que ya no tendrían que posponerse, en la posibilidad, solo eso, posibilidad, de que su apellido dejara de pesar como una piedra en las hojas de matrícula escolar. El matrimonio había sido una puerta improvisada en medio del incendio. Ahora tocaba descubrir si podía convertirse en casa. «Podemos anularlo cuando quieras», dijo Lucas con una torpeza sincera. «No te ata a mí. Te solté de una cuerda, Grace. No voy a ponerte otra». Grace sonrió, por primera vez desde la plaza. Fue una sonrisa pequeña, torcida, pero real. «No tomemos decisiones con hambre», respondió con voz baja. «Ven a casa. Tenemos café y una lista larga de cosas que arreglar». Miró de rojo sus muñecas, empezando por esto. El lunes, el ayuntamiento publicó un comunicado. El alcalde Charles Whitmore renunciaba mientras colabora con la investigación oficial. El sheriff O'Connor fue suspendido de su cargo hasta nuevo aviso. La pastora Ruth convocó a una reunión abierta en la biblioteca pública. Asistieron 47 personas, más que a cualquier misa en los últimos meses. En la primera media hora, alguien propuso, sin sarcasmo, eliminar para siempre la exhibición pública de vergüenza del Festival de la Cosecha. No hubo objeciones. Durante esa semana, en la puerta del diner donde trabajaba Grace, comenzaron a aparecer sobres sin nombre. Dentro, billetes arrugados, notas escritas a mano, frases tímidas como «perdón», «lo siento», «para Ellie». No eran grandes cantidades, no eran declaraciones oficiales, pero eran algo, un intento torpe y humano de decir «nos equivocamos y queremos ayudarte a recomenzar». La vida no se convirtió en cuento de hadas. El taller de Lucas recibió 2 inspecciones más por procedimiento. A Grace la evitaron en el supermercado un par de veces y otras tantas le ofrecieron descuentos absurdos que ella rechazó con un firme «no hace falta, estoy bien». Pero poco a poco, el pueblo comenzó a recordar cómo se camina con la espalda recta. Un vecino limpió el grafiti de la cerca trasera de su casa sin avisar. Una profesora llamó para hablar de una beca para Ellie, que se había liberado por renuncia de otro alumno. La pastora Ruth organizó un taller comunitario llamado «Vergüenza no es justicia», con sillas plegables y galletas de avena. Semanas después, durante una sesión tranquila del consejo local, alguien propuso crear un nuevo reconocimiento anual, Courage Cívico, un diploma sin recompensa económica para personas que hicieran lo correcto cuando lo fácil era callar. Nadie se opuso. Nominaron a Grace y a Lucas juntos, no como pareja ejemplar, no como héroes de vitral, sino como 2 personas que hicieron lo que pudieron con lo que tenían. 2 personas que no soltaron la mano del otro, incluso cuando todo el pueblo parecía mirar para otro lado. Cuando subieron a recibir el diploma, no hubo discursos, no hubo pancartas ni tarimas de castigo, solo sillas plegables, galletas de iglesia y un aplauso que no celebraba una victoria, sino una reparación. La noche terminó en el porche de la casa de Grace. Ellie dormía adentro, profundamente, sin pesadillas. Lucas, sentado en el escalón de madera, giraba con los dedos el anillo de su madre, que ahora reposaba en la mano de Grace. Ninguno hablaba, no hacía falta. «¿Sabes?», dijo Grace sin moverse. «Ese sí en la plaza fue por necesidad. Pero hay otro sí que llega después, el que uno se da a sí mismo cuando el humo se despeja». «¿Y cuál es ese?», preguntó él.
El que te recuerda que no tienes que aceptar una cuerda solo porque todos lo hacen. El que dice que la vergüenza no puede ser política. El que te hace creer que incluso en un pueblo pequeño, la gente puede aprender. No se besaron entonces tampoco. Solo se quedaron escuchando los insectos, los grillos, un camión que pasaba a lo lejos. Era modesto, pero era paz. La vergüenza había querido ser destino, la verdad la convirtió en punto y aparte. Y en Willow Creek, por primera vez en mucho tiempo, antes que nadie, no significaba prisa ni capricho. Significaba que cuando ataron a Grace en la plaza, Lucas eligió casarse con su dignidad primero y con ella después, para recordarle al pueblo que la justicia no necesita sogas, solo manos que no suelten.